Bueno, gloria al Señor. Vamos a lo más importante, a la palabra del Señor en esta mañana. Yo le voy a rogar que esté muy atento a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia. Los que no trajeron Biblia pueden verlo ahí en las pantallas, en la pantalla. Capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. La visión del valle de los huesos secos. Vamos a leer a partir del verso 1. Haremos la lectura hasta el versículo 11. La bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Mire al que está a su lado y dígale: por favor, no me interrumpas. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Diga: la recibo, la creo y la concibo. Confiéselo con su boca en esta noche, en esta mañana. Voy a hablar bajo el título Caminando entre muertos. Esta es una de las visiones más famosas del profeta Ezequiel. Pero para entender esta visión es necesario que podamos ubicarla dentro del contexto histórico. Había una crisis histórica, espiritual y nacional que vivía el pueblo de Judá. El profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. con 25 años de edad. Y durante la segunda deportación que hizo Nabucodonosor II, la primera deportación había ocurrido 8 años antes, cuando el profeta Daniel fue llevado primero allá. 14 años después de haber sido llevado Ezequiel a Babilonia, recibe esta visión a la edad de 39 años. La situación del pueblo de Dios era precaria, era devastadora, porque Jerusalén había sido destruida
El templo, que era símbolo de la presencia de Dios, había sido quemado y había sido echado por tierra. Muchos judíos estaban dispersos y estaban viviendo como extranjeros en Babilonia. Entonces había una crisis de identidad. Dios, al parecer, había abandonado a su pueblo. Al parecer, Dios había terminado las promesas del pacto. El profeta Ezequiel, a partir del capítulo 33 hasta finalizar su libro, él proyecta un mensaje de esperanza. El profeta Ezequiel, a partir del capítulo 33 de su libro hasta finalizar, proyecta un mensaje de esperanza para el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. El capítulo 37 que leímos nosotros hace unos minutos forma parte de este mensaje de esperanza, y lo que muestra en este capítulo 37 es que la muerte espiritual no era definitiva, no era el final para el pueblo. Entonces, la visión en la que acabamos de leer tiene varios elementos. Los próximos minutos nos vamos a ocupar en estos elementos, que yo he extraído 5 puntos de esta visión. Número 1, el profeta caminando entre los huesos secos. Número 2, una pregunta de Dios. Número 3, la palabra profética sobre los huesos secos. Número 4, la palabra profética al espíritu para que entrara en los huesos. Y número 5, la palabra profética para los descarriados que han nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo y se descarría, mira, yo te aseguro que allá el mundo reconoce que ya tú no eres de ese sistema. ¿Y cómo te va a tratar el mundo? Te va a tratar con la punta del pie. El mundo te va a sacar a patadas y te va a decir: ¿pero qué haces aquí? Tú no perteneces aquí, vete para tu iglesia. Oh, va, regresa. Y con la iglesia, voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie. En la iglesia pasa lo mismo. La Biblia compara la iglesia con un cuerpo. Y si algo tiene la genética, es que cuando a alguien le hacen un trasplante de algún órgano, puede ser un trasplante de médula, de riñón, de corazón, de córneas, de piel, de hueso, lo que sea, un trasplante, el paciente tiene que tomar un medicamento de por vida para engañar al cuerpo, para que el cuerpo acepte ese miembro, porque ese miembro, aunque es compatible con el cuerpo sabe, es su ADN, sabe que ese miembro no es de ese cuerpo y lo va a echar para afuera. Y el problema es que hay muchos que toman por ahí medicamentos extraños. Se ponen a ver videos en YouTube de mensajes extraños, de profetas extraños, de maestros extraños, de dudosa caligrafía, y empiezan a tomarse un medicamento extraño para engañar al cuerpo de Cristo, para engañar a la iglesia, para engañar al pastor, para que se acepten cosas que no pueden ser aceptadas. Pero si no es del cuerpo, el cuerpo lo echa para afuera. Si no es del cuerpo, el Espíritu Santo da la advertencia: warning, 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 cuidado, 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 esto no es del cuerpo. Yo estoy seguro que aquí hay más de uno, perdónenme, hermanos, por el don de sospecha que tengo. Pero yo sé que aquí hay más de uno que quiso en alguna ocasión irse a pecar, pero que no pudo. Yo sé que aquí hay más de uno que cuando tomó la cerveza y se dio los primeros sorbos no le supo a bien. Yo sé que aquí hay más de uno que cuando prendió el cigarrillo no se lo pudo terminar de fumar. Más de uno que se fue a la zona a esperar la prostituta, porque dijo: es que no puedo, hay algo dentro de mí que me ata al cielo. Porque ya tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Cristo. ¿Y sabe por qué tú eres pertenencia de Cristo? Porque Él pagó un precio
por ti. ¿Cuál fue el precio que pagó por ti? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú me vas a decir a mí que el diablo, que está derrotado, que tiene problemas mentales porque Cristo le aplastó la cabeza, puede más que el Espíritu Santo que vive en ti? No. O es que tú no estás orando, o es que tú no estás estudiando la Biblia, o es que tú no te estás congregando, o si te estás congregando es por hacer acto de presencia. Mira a tu hermano al que está a tu lado y dile, alaba a Dios y disimula, hermano. Alaba a Dios y disimula, porque la gente no se vaya a dar cuenta. Se puede caminar entre los muertos sin contaminarse. Elemento número 2, la pregunta de Dios al profeta. Versículo número 3. El Señor le pregunta al profeta diciendo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta Ezequiel no puede responder esta pregunta. Ezequiel reconoce que la restauración está fuera de la capacidad humana. La respuesta a esta pregunta no se puede responder desde la lógica natural. Se puede responder desde la soberanía y el poder de Dios, nada más. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Otra vez, de nuevo, yo estuve descarriado. Y uno se cree dueño de uno mismo. No. Que Dios es paciente es otra cosa. Que Dios es misericordioso es otra cosa. Pero cuando uno se cree muy fuerte, cuando uno se cree sabio en su propia opinión, cuando uno se cree muy independiente, en ese momento Dios le hace conocer a uno quién es su dueño. Si tú crees que cuando decimos que soy siervo de Dios es porque siervo, ¿qué es? Siervo en la Biblia es esclavo. No nos mandamos solos. Perdóname que te lo diga. Si tú estás pensando que tú haces lo que se te viene en gana, eso es un autoengaño. Lo que pasa es que Dios te deja hasta donde Dios te quiera dejar. Aleluya. Punto número 3, la palabra profética sobre los huesos. Versículo 4 hasta el versículo 8. Dios manda al profeta a profetizar a los huesos y que diga: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escúchame bien lo que dice ahí: hablarle a los huesos, no hablar de los huesos. Pasó derecho. A ver, vuelvo a repetir. El problema nuestro es que nos la pasamos hablando de el problema en vez de hablarle al problema. Nos la pasamos hablando de la crisis en vez de hablarle a la crisis. Nos pasamos hablando de la enfermedad en vez de hablarle a la enfermedad. Quisiera tener a 2 o 3 en esta mañana que estuvieran captando lo que estoy diciendo. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me ha costado a mí seguir al Señor. Mira, hermano, perdóname que te diga, pero es que si alguien puede decir esta mañana lo que cuesta seguir al Señor, es esta persona que está hablando, hermano querido. El Señor me ha hecho pasar por el fuego. El Señor me ha tenido que arrancar los ídolos de mi corazón, y vaya que sí que ha dolido. El Señor me ha tenido que procesar. El Señor ha tenido que quitar incluso seres queridos. Los ha tenido que quitar para que mi mirada sea puesta en Él. He tenido que tener pruebas que usted ni se imagina. Pero claro, las luchas que yo tenía hace 20 años no son las mismas luchas de hoy. Las luchas de hoy son de otro nivel, quiero decírtelo. No pienses que porque yo aquí grito a través de este micrófono es porque siempre todo va bien, todo es color de rosa. No, mi hermano, yo he tenido que sentir la puya de las puyas de las rosas. No solo el color de rosa, sino también sus espinas. Porque hay un dicho, mi papá me decía, hay un dicho que dice que la miseria le gusta la compañía. Y yo he observado ese fenómeno en las personas que se quejan.
Ay, pobrecito yo, nadie me entiende. Y se reúnen, entre ellos se reúnen y empiezan a decir, mira, a mostrarse en sus heridas y a decir, mira, muchacho, esta herida que tengo yo aquí, mira, me la hicieron en la iglesia de los leprosos. Y el otro le dice, no, eso no es nada, mira, esta herida que yo tengo aquí me la hicieron en la iglesia de los jorobados. Y empieza, ay, pobrecito. No, hermano, tú tienes luchas, yo tengo luchas. Cristo dijo, si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? La Biblia dice que si tú eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que hemos padecido juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No te creas que tú quieres solamente la gloria, tú tienes que también sufrir penalidades por causa de Cristo. El apóstol San Pablo le decía a Timoteo, sufre pues penalidades por Cristo como buen soldado de Cristo. Yo no sé si hay 2 o 3 soldados esta mañana aquí, en esta mañana, gloria al Señor. Detrás de cada lucha hay una victoria. Detrás de cada clamor hay una respuesta. Detrás de cada necesidad hay una bendición. Detrás de cada montaña hay un valle hermoso. Incluso en el monte del sacrificio, Dios es capaz de enviar un carnero para que se enrede por sus cuernos en un zarzal, para que no tengas que sacrificar lo que Él te había pedido. Estoy hablando con los que han leído la Biblia, ¿no? Entonces háblale a los huesos. No hables de los huesos, háblale a los huesos. Yo te digo algo, hermanos, mira, como tú sigas quejándote y quejándote y quejándote, ya nadie quiere estar cerca de ti. Y cuando te ven venir por ahí, uy, por ahí viene. El problema no es que tú no puedas hablar de tus problemas. No es que no puedas hablar de tu crisis, de tu necesidad. El problema es que tú le estás hablando a todo el mundo menos a Dios. Aló. Están callados los hermanos esta mañana. Mira, hermano, hay ocasiones en donde nosotros tenemos que enojarnos tanto. Habrá un momento en que tú tendrás que enojarte tanto con la situación por la que estás pasando, que te agarre una loquera, yo no sé, amarrarte la falda, amarrarte el pantalón, quitarte la chaqueta, lo que sea, quitarte la caja de dientes y decirle al que está en la casa, me hace el favor y guarden silencio, apaguen ese televisor, váyanse para el parque a comer empanada en la esquina, lo que sea, déjeme aquí solo, porque yo vengo en el espíritu de guerra, vengo a reclamar las bendiciones de Dios. Te tiene que dar una loquera de levantarte en la mañana, en la madrugada, caminar por tu casa, consagrar a tu casa, consagrar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, hasta el perro y hasta el gato. Hay que consagrarlos todos para el Señor, hermano, porque si no, entonces tú vas a seguir en el mismo problema. Tienes que hablarle a los huesos, tienes que hablarle al problema, y si tienes que hablarle al diablo, entonces háblale al diablo y dile: diablo, se acabó el abuso, se acabó el abuso con mi casa, se acabó el abuso con mi economía, se acabó el abuso, se acabó el abuso con mi salud. I come chasing my victory. Yo vengo persiguiendo mi victoria. Aleluya. Ya quiere salir el predicador. Cálmate, Vélez. Aleluya. Tiene que darte una loquera para que le hables a los huesos y le digas: huesos, oíd palabra de Jehová. Yo no sé si usted reacciona o no reacciona, si usted está recibiendo esta mañana o no está recibiendo, yo no lo sé. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha dicho que diga. Pero si tú tuvieras un hijo en la droga, si tú estuvieras amenazado de muerte porque estás debiendo un dinero y no lo has podido pagar, si tú tuvieras un diagnóstico médico adverso que te han dicho que te quedan meses de vida, tú estarías adorando a Dios en esta mañana. Tú estarías levantando tus brazos y tú estarías diciendo:
diciendo: Señor, tus promesas son mías. Pastor, es que no siento. Obliga a tu carne. Empieza en la carne, que vas a terminar en el espíritu. Hay momentos mire, hermano, hay momentos en que tenemos que volvernos guerreros. Hay momentos en que tenemos que volvernos adoradores. Hay momentos en que tenemos que volvernos profetas. Cánsate de la situación. Hasta que no te canses, las cosas no van a cambiar. Ni la oración del pastor va a poder. Ahí no sirve nada. Hasta que te canses de esa situación, la situación no cambia. Hasta que no le hables a los huesos no se revisten de carne, de tendones y de piel. Cánsate de que el diablo tenga siempre una recocha en tu familia, en tu casa. Cánsate de que siempre que tocas una puerta siempre te dicen que no. Cánsate de que cuando no es una cosa es la otra. Cánsate y dile al diablo: fuera, en el nombre de Jesús. Debes tomar la autoridad que tienes en Cristo. Los huesos se unieron, recibieron tendones, recibieron carne, recibieron piel. Pero todavía faltaba algo. No había en ellos espíritu. La restauración externa no basta. Nos podemos ver bonitos aquí físicamente. Ay, pastor, qué lindo que está quedando el lugar. Eso son cosas externas. Hay que hacer que el espíritu entre y nos dé vida y nos vivifique. El cuarto elemento, ya voy terminando, porque quiero hacer una oración, aleluya. La palabra profética al espíritu. Los versículos 9 y 10 dice que Dios ordena: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y la Biblia nos dice aquí que el profeta profetizó 3 veces. Profetizó, número 1, a los huesos. Número 2, profetiza al espíritu. Y número 3, profetiza para que los resurrectos salgan de sus sepulcros. Pastor, pero yo no soy profeta. No importa. Tú tienes poder en tu boca. Dígale al que está a su lado: el poder de la palabra. Dígale: el poder de la palabra. Mira que tú a veces dices: esto está malo, y todo lo malo te rodea. No sé qué hacer, pues más confusión te va a venir. No sé para dónde pegar, pues más nublada se va a ver tu visión. Ay, yo sí soy bruto, pues toda la brutalidad que habrá en el universo te va a rodear. Tú tienes que hablarle al espíritu. Pero espere, para que nadie vaya a decir que soy un falso maestro. No estoy diciendo que tú puedas hablarle a un ser espiritual que venga. No. Estoy hablando de una manifestación del Espíritu Santo, que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se puede mencionar el Espíritu con alguna característica. Entonces, si tu hijo es muy rebelde, comienza a profetizar al espíritu de la obediencia. Si tu hijo es un temperamento muy explosivo, llama al espíritu apacible. Si tu esposo, si tu esposa es de un corazón muy duro, llama al espíritu del quebrantamiento, al espíritu de la rectitud, al espíritu de la sabiduría, al espíritu del conocimiento, al espíritu del consejo, al espíritu de poder, al espíritu de Dios, al espíritu del temor de Dios. Usted puede llamar al espíritu. Verso 7 de nuestro pasaje dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor,
y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aquí podemos observar tres cosas. Número uno, hubo un ruido. Número dos, hubo un temblor. Y número tres, hubo unidad. Ahí llegué donde yo quería llegar, a la unidad. Pero antes de la unidad, el ruido. Y después del ruido, el temblor. Y después del temblor, la unidad. Dice que se unió hueso con hueso. A veces Dios tiene que traer ruidos a la iglesia, como el de esta mañana aquí, ese flacuchento barbucha gritando. Hay un ruido, no lo pases por desapercibido. Lo que se viene es un temblor. No vayas a pensar en un terremoto, Dios nos guarde. Un temblor. Porque si el ruido no basta, Dios tiene que enviar un temblor, tiene que enviar un sacudón. Y si el temblor no ocasiona una unión, entonces el temblor lo que hace es que los que no tienen fundamento se van de la iglesia. Pero los verdaderos creyentes, los que están unidos al ministerio, vendrá el temblor, y lo que más podrá hacer ese temblor es sacudirle el polvo. Porque el temblor lo que busca es traer unidad. Pero la iglesia de hoy se queja por todo y de todo. Le pone peros a todo. El pastor habló de los gorditos. Eso fue porque estaba hablando de mí. El pastor habló de los narizones. Es que no se habrá visto en un espejo. Si yo fuera el pastor, yo haría de esta manera. Si yo fuera el pastor, yo no haría eso que hizo. Todos le tienen un pero. Nada lo satisface. Para todo es una quejabanza. Una iglesia de papel, una iglesia que no aguanta el fuego de Dios. No, yo quiero saber que en este lugar Dios está levantando una iglesia que es piedra preciosa, que no le tiene miedo a la temperatura ni a la presión, porque un diamante surge de un carbón que ha sido sometido a grandes presiones y a grandes temperaturas, y sale algo precioso. Yo sé que las pruebas y los procesos por los que Dios nos ha hecho pasar son procesos en los cuales va a hacer brotar piedras preciosas. Esta iglesia, me niego a decir que esta iglesia es una iglesia de papel. Esta es una iglesia poderosa. Esta es una iglesia libre. Esta es una iglesia sana. Esta es una iglesia sensitiva. Me niego a creer que es una ilusión. Es una verdad de Dios en medio de nosotros. Ay, hermano, porque si el apóstol Pablo pudiera venir, si el apóstol Pablo pudiera venir y estar en medio de nosotros y escucharnos a nosotros, yo creo que escribiría otra epístola. Ay, mira, estoy pasando por un proceso. Ay, sí, ¿y cuál es el proceso? Me robaron la sombrilla. Ay, pastor, estoy pasando por una prueba. ¿Y cuál prueba, mi hermana? El vestido que me compré me queda muy apretado. El gato me arañó las medias. Mi esposo no me quiso hacer el almuerzo ayer. ¡Qué pruebas! Iglesias de papel. No, señores, no le tenemos miedo al proceso. No le tenemos miedo a la prueba. Eso nos hará más fuertes. Eso nos hará más osados. Eso nos hará más decididos. El apóstol Pablo dirá: no,
Ay, benditos, mis benditos, que el Señor venga y los agarre confesados. Porque ustedes no saben todo lo que me ha tocado pasar a mí. Yo he sido 5 veces azotado, 3 veces he sido azotado por judíos, 40 azotes menos 1. 3 días he estado en naufragio, 1 día y 1 noche completas como náufrago en alta mar. He estado por peligros en los caminos, en las ciudades, caminos de los falsos hermanos, caminos de los gentiles, caminos de los judíos, y siempre en peligros. ¿Quién enferma y yo no enfermo? El apóstol San Pablo sería uno de nuestros modelos, mis amados hermanos. No importa el proceso, eso es lo que nos hace más grandes en el reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí que está escuchando lo que estoy diciendo? Y yo creo que aquí hay alguien que dice: ay, yo que iba a hablar con el pastor después del culto. Quinto, ya termino. Quinto elemento. Profetiza para que suban los huesos. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Hay personas que tienen espíritu, pero que todavía están en un sepulcro. Hay personas que tienen vida, pero viven en un sepulcro. Hay iglesias, escúchame bien, hay iglesias que se han convertido en sepulcros. Organizaciones religiosas que son sepulcros. Mentalidades, ideas, conceptos que se vuelven sepulcros, y la persona está atrapada ahí. Se ven bien por fuera, tienen piel, participan incluso de los servicios de la iglesia, tienen espíritu, pero todavía están en un sepulcro. Están en sepulcro de las licencias para pecar. Están en un sepulcro en las cohibiciones religiosas, en los odios en sus corazones, en la falta de pasión por las almas, en la falta de una vida de adoración, en las manipulaciones de los líderes eclesiales. Sepulcros que tienen a las personas atrapadas. Si algo hemos enseñado aquí, es que todo lo debemos hacer con libertad y voluntariamente. Si tú quieres adorar al Señor, adórale. Porque si tú no lo quieres adorar, el que pierde eres tú. Aló. Si tú no quieres participar del clamor de la oración en las madrugadas, no hay problema, nadie te puede obligar. Pero ahí el que pierde eres tú, Dios no. Si tú quieres dar una ofrenda, tú la das voluntariamente porque te nace del corazón, no porque aquí te obligamos. Si tú no quieres dar, pues no das, no pasa nada. Después vas a pedir oración por tus finanzas. Aló. Sí, hermanos, porque todo lo que tú consagres a Dios, Dios se ocupará de eso. Si tú le consagras tu casa, Dios se ocupa de tu casa. Si tú le consagras tus hijos, Dios se ocupa de tus hijos. Si tú le consagras tus finanzas, Dios se ocupa de tus finanzas. Si tú te consagras a Él, Dios se ocupa de tu salud, de tu vida, de todo lo que te rodea. Cuento este testimonio, lo he contado antes, pero yo sé que aquí hay personas que no lo han escuchado. Hace años, cuando yo era un predicador itinerante, me invitaron a predicar por allá en Mariquita, Tolima. Mariquita, Tolima es caliente y hay unos sembrados de arroz inmensos. Un hermano de la iglesia donde yo estaba predicando me invitó a orar a la finca de él. Y cuando estábamos en la finca de él y oramos y todo, él nos contó el testimonio. Él dice: pastor, nos dijo, pastor, me decían pastor, en ese tiempo yo no era pastor, pero me decían pastor. Pastor, póngale cuidado que yo
he consagrado esta tierra, 300 hectáreas para el Señor. Como yo he consagrado estas 300 hectáreas, yo tengo marcadas 30 hectáreas. De las 300, el 10%, 30 hectáreas. Lo que produzcan esas 30 hectáreas, ese dinero es para la obra de Dios. Y el resto también tiene otro 10% que yo también lo entrego para la obra de Dios. Nos llevó a mirar, tenía tres pozos donde cultivaba cachama. Y él decía que en cada pozo le cabían 6,000 cachamas. Y que tenía vecinos de otras fincas que también tenían pozos con cachama. Y si echaban 5,000 le salían 4,800, 4,960. Algunas se iban a morir. Pero él decía, si yo echo 6,000 saco, ni una se me muere. Pero el testimonio más sorprendente es que él dice, el año pasado hubo gran invierno por esta zona del país y estaba lloviendo arriba en el monte y se creció una quebrada, y esa quebrada se represó en algún punto, y cuando la represa esa se soltó, trajo un poco de pantano desde arriba, y a mí me llamaron en la madrugada, me dijeron, don fulano, allá se desbordó esa quebrada, trajo lodo, inundó los sembrados de arroz, la cosecha se echó a perder. Él dice que se despertó con esa llamada, pero conservó paz en su corazón. Cuando ya estuvo aclarando el día, se montó en su camioneta, se fue para la finca y se pudo dar cuenta que cuando venía bajando el lodo de arriba, cuando llegó a su propiedad, el lodo se abrió en dos y rodeó toda su finca, y ni un metro, ni uno fue tocado por el lodo. Y entonces él dice, cuando llegué a la casita de la finca, yo recuerdo que había dejado unas botas pantaneras ahí en la puerta, ahí fuera de la puerta, y el barro había pasado por toda la puerta. Y dijo, lo único que se me perdió fueron las botas pantaneras con unas medias adentro. Y cuando él dice, y yo estaba pensando en eso, cuando escuché que alguien por allá abajo gritó, don fulano, estas botas son las suyas. Y dijo, sí, son las mías. Y cuando las miré por dentro, las medias estaban ahí. Y entonces él nos testificaba, cuando tú le consagras las cosas a Dios, Dios te cuida hasta las medias. Aleluya, Dios te cuida hasta las medias. Conságrale tu casa, conságrale tu negocio, tu empresa, conságrale tus hijos, consagra tu salud, consagra tu vida para Dios.